Índice. Capítulo 1. Naces para ser feliz. La sexualidad es para ser felices. ¿Cómo acertar? Construir nuestra propia historia. Vivir intensamente el presente. La belleza de tu sexualidad. La importancia de nuestras decisiones. Al decidir podemos cometer errores. Lo bueno y lo malo. Cuidar la intimidad. ¿Con quién hablo de estos temas? Lo normal de tu sexualidad. Paciencia. ¿Por qué tomar en cuenta el género? Capítulo 2. ¿Qué es la castidad? La belleza de lo bueno. La afectividad desde el sexo y desde el género. Enseñar la sexualidad desde el sexo y desde el género. Enseñar la castidad desde el sexo y desde el género. ¿Debo vivir la castidad? Capítulo 3. El camino del amor. ¿Cómo se lucha? ¿Dónde se lucha? Cuidado con los entretenimientos. ¿Cuándo hay que empezar? Cuidar la vista, es empezar. Mirar con ojos limpios. Cantidad y sobriedad de vida. El sexo y el género sin castidad. Puede ser una droga. Los afectos. Querer ser felices. Carino. Capítulo 4. La compañía en el amor. La amistad. El noviazgo como aventura de amor. Amar el matrimonio. Capítulo 5. Amor y desamor. ¿Qué puede ensuciarnos? ¿Qué suciedad debemos evitar? ¿Es posible estar limpios? ¿Qué pasa con la masturbación? ¿Qué pasa, entonces, con la pornografía? ¿Puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Conversar de sexo. Anticonceptivos. Conclusión. Capítulo 1. Naces para ser feliz. La sexualidad es para ser felices. He escrito este libro con el único objetivo de que, al aprender sobre el sexo y, a la vez, al comprender tu sexualidad, seas muy feliz. La sexualidad es educación de la afectividad, es decir, aprender cómo amar. Me da pena que el sexo haga a muchos adolescentes y jóvenes personas inseguras o personas infelices. Cómo me gustaría que fueras feliz, que no tengas nada que te preocupe, aunque no ignoro que, a tu edad, hay muchas cosas que te quitan la paz y te complican la vida. Son los retos que tienes que enfrentar. Pero, la sexualidad es aprender a amar. La educación sexual es educación de los afectos. Es conocer tu capacidad de querer y la importancia de amar y ser amado. Por eso, todas las personas, especialmente las niñas, niños y adolescentes, tienen que aprender de su sexualidad, porque tienen que aprender a amar, porque es muy difícil que puedan vivir sin amor, porque tienen que ser muy felices. No dejes de leer este libro, tal vez a solas y, cuando quieras, con algún amigo o con alguna amiga, con tus propios padres, si lo quieres, para que ambos aprendan, igualmente, a amar y ser amados, esto es, a ser felices comprendiendo y conociendo la sexualidad. Cuando los temas del sexo te quiten la paz, la felicidad o la tranquilidad, es que estás haciendo algo mal y hay que aprender y ver qué se está haciendo mal en este tema. Muchos creen que sexualidad es uso del sexo y hacen uso del sexo. Otros creen que es pornografía y buscan como locos pornografía. Estos modelos equivocados nos quitan la felicidad, porque en vez de enseñarnos a ser felices, es decir, a amar, nos enseñan, con malos criterios, cómo hacer uso del sexo. ¿Cómo acertar? En los temas del amor, de la castidad, de la fidelidad matrimonial, del noviazgo, de la amistad misma, etc., cada uno de nosotros decidimos. Al final, es tu bronca, como dicen, con mucha razón, los mexicanos. Pero, cuidado, muchas veces entramos en sitios en los que no hemos decidido porque probamos, porque buscábamos algo, porque queríamos experimentar, porque hay cosas que creemos importantes cuando buscamos o encontramos respuestas. Los logaritmos que se utilizan en redes sociales e internet nos llevan donde ellos quieren llevarnos, porque nosotros hayamos ingresado alguna vez, porque otro lo haya hecho, etc. Es un excelente instrumento que puede hacer mucho bien, porque orienta la búsqueda, que puede hacer mucho daño, porque igualmente nos orienta hacia temas que no son siempre convenientes. Internet ha permitido que muchas chicas y chicos ingresen a preguntar de este y muchos otros temas. Todos queremos, desde pequeños, conocer del amor humano. Solo que, para muchos adultos, tu ilusión por conocer es su oportunidad para comprarte y venderte ideas y apariencias. No todo es bueno en Internet, menos aún, cuando, en vez de abrirlo para un estudio o investigación seria, información de calidad, entras para ver qué hay. Construir tu propia historia. Tienes una tendencia preciosa pero peligrosa, de experimentarlo todo, especialmente hoy cuando Internet te puede dar todas las respuestas. Internet es un diccionario que te responde casi todas tus preguntas. Por eso, debes ser prudente. No tengas miedo de aprender todo lo que quieras aprender, pero, siempre, con una pregunta: ¿para qué? No puedes definir la vida desde pequeños instantes, sino, desde los pequeños instantes debes construir la aventura de la vida desde la aventura del amor humano. A partir del siglo XX y la aventura del amor en la que antes influían tanto los padres y maestros, la tienes que escribir tú, con tu letra, con tu propia mano, que es, tu propia vida, con tus personales deseos. Si hay una realidad que preocupa a muchos expertos, es que una o un adolescente quiera definir la vida toda, los muchos años de lo que será su larga vida, en razón de pequeños problemas que se ven grandes, aunque se trate de tiempos cortos. Así es, en la adolescencia se define mucho de la vida.
Muchos problemas de hoy quitan la paz, la tranquilidad, la alegría, la razón misma de vivir. Cuida no tomar decisiones a la ligera. Cuida que tus amigas y tus amigos no tomen decisiones por culpa de problemas cortos que parecen grandes. No tengas miedo como amiga, como amigo de enseñar a tus amigos utilizando la palabra, comillas espera. Aunque algún autor escribió mañana, muchas veces es prudencia, casi siempre es el adverbio de los vencidos. Comillas mañana es, siempre, la solución de los problemas grandes o pequeños de las y los adolescentes. Sí, hay que aprender a superar el tiempo. Hay que dejarlo pasar, con la confianza del mañana. De principio, mañana, todos los problemas de hoy se resuelven. Por eso, no podemos vernos hoy como seres estáticos. Como si el hoy no pudiera cambiar nunca. Comillas espera. Vivir intensamente el presente. Lo único importante en tu vida es el hoy, el momento que estás viviendo. Olvídate del ayer, que ya pasó y del mañana que apenas se asoma. Hay que aprender a enfrentar el hoy, superando, para bien, el mañana. Solo o acompañados tienes que aprender a enfrentar el día a día, sin miedo a caer, con el único miedo de no levantarte. No significa que el problema de hoy no sea, quizá, un verdadero problema. El hoy puede definir el mañana para toda la vida. Porque todos los problemas de hoy se resuelven, por favor, no tomes decisiones hoy, que pueden destruirte el mañana. Por favor, espera a mañana. No creas, tampoco, que los problemas pequeños o grandes se resuelven con el paso del tiempo. No, muchos hay que debemos enfrentar. He dicho mañana seguro que tus problemas son hoy sin ignorar que hay muchos problemas que son de siempre, de todos. Que todos los demás los hemos vivido y los hemos superado. Todas las personas que conozco que, han aprendido a soportar el día de hoy hasta mañana, se han dado cuenta mañana o más adelante, que todos los problemas aún difíciles eran de fácil solución. Que valía la pena esperar hasta mañana. Especialmente, que cuando se tiene un problema y, se espera, y, se resuelve, se llega a madurar para uno y para muchos, para enfrentar la vida misma, para enseñar a enfrentar, de las amigas y de los amigos, sus propias vidas. Cuando una chica o un chico ha luchado, ha esperado y ha vencido tiene la capacidad de ayudar a otros a luchar, a esperar y a vencer. La belleza de tu sexualidad. El sexo es bueno, si nos basamos en la Biblia, y nos reunimos con aquel primer varón que se llamó Adán, y aquella primera mujer que se llamó Eva, y nos regresamos al día de hoy que podemos contar más de 8.000 millones de personas en el mundo. Tenemos que darle gracias a esa primera pareja. Si no hubieran tenido sexo, el mundo y la vida humana hubiera acabado con ellos. En efecto, el sexo es bueno porque con él todos podemos nacer. El sexo es bueno porque nos permite perpetuarnos hacia el futuro, hasta la eternidad, en los hijos de los hijos. Hemos nacido de unos padres, mamá y papá, que nacieron de unos papás, abuelo y abuela, que tenían unos hermanos, tíos, y que gracias a ellos todos tenemos primos y hermanos. El sexo nos permite procrear, reproducirnos, formar una familia, tener hijos y educarlos para que sean mujeres y hombres de bien y, ser feliz con esa familia, durante los 80, 90 o 100 años de la vida y disfrutar, a partir de ese matrimonio, los hijos de los primos, los hijos de los hijos. La importancia de nuestras decisiones. Debes conocer tu sexualidad, porque debes construir desde tu sexualidad, porque tienes que ordenar tu sexualidad, has de aprender a decidir sobre tu sexualidad. Claro, si sacas el sexo de la procreación, es decir, si en vez de amar el sexo, como medio, lo conviertes en un fin, si, en vez de tener sexo para reproducirte lo utilizas para prostituir, trata de personas, para comercializar, prostitución, para un ratito de placer, masturbación, sin mayores responsabilidades, pornografía, etc., es posible que el sexo te dé otras respuestas y, del sexo termines teniendo otros criterios. Nunca mires el sexo como algo malo, como algo sucio, como algo que da vergüenza. Fue el mismo Dios el que al crear a Adán, varón, y al crear a Eva, mujer, tus primeros padres, les mandó con un mandato de amor, crecer, multiplicarse, dominar la tierra. Solo puedes conquistar la tierra, reinar en el mundo todo, si al casarte como mujer y varón, tienes hijos. Al decidir puedes cometer errores. Eres un ser humano y es posible que, al decidir, puedas cometer errores. No tengas miedo de cometer errores. No temas nunca haberte equivocado en un acto, en una decisión. La vida nuestra será una aventura, una preciosa aventura si, al decidir, aprendes luego a corregir tus errores y tus equivocaciones. El ser humano es la mayor belleza de la creación divina. No puede ser nunca más bella una flor, un pájaro, genero un paisaje, ni siquiera un atardecer que parecen pinturas divinas que no se repiten. Tu mayor grandeza es decidir, libremente, y corregir, también libremente, tus propias decisiones. Tanto apasiona el amor humano, el amor entre un varón y una mujer, que Dios mismo, lo llevó al ámbito del matrimonio, esto es, hasta el colmo de que las personas se pueden casar, que ese amor una a dos personas hasta la muerte y que, de ese amor, puedan nacer hijos que te quieran y a los cuales puedas querer. ¿Has visto a un padre con sus hijos, cómo se parecen? Esa relación, padre-hijo, madre-hija, es la relación que más te debe enseñar sobre la vida humana. Es que en la sexualidad hay algo más que el cuerpo, entra el espíritu, tu capacidad de amar, de entregarte, de querer para toda la vida. Lo bueno y lo malo.
En todo ojalá que en mucho imitas a tus padres. Muchas veces los imitas en lo bueno y te haces tan valioso o valiosa como ellos. Posiblemente igual los imites en lo malo y, por ende, tengas que rectificar, más tarde, esas aparentes cosas malas que has imitado. Muchas veces, todas esas cosas las consultas en internet y tienes respuestas casi siempre que no son tan sinceras y claras. Respecto al sexo, internet por lo general tiene respuestas del cuerpo no del alma y, el alma, como sabemos, necesita respuestas de eternidad. En todo caso, sea cual sea la fuente de tu conocimiento, no dejes de preguntar a tus padres para tener una mejor respuesta, un consejo, o, ¿por qué no?, una preciosa discusión de adultos sobre temas tan importantes de la vida. Se trata de alejarte de lo malo como lo haces con un animal peligroso en un parque zoológico, peor aún, en una selva. Mejor aún, cuidarte de los peligrosos mosquitos de la ciudad, cuando se meten a tu habitación en verano. Se trata de aprender a distinguir poco a poco, lo bueno de lo malo, lo que te conviene y lo que no te conviene. Si no te acercas a un león, no tendrás la posibilidad de morir entre sus fauces. De igual manera, es posible que en la mesa de un bar o en un restaurante, y si no en tu mesa en la mesa del frente, en tu barrio, en tu propio hogar, entre tus amigos, etc., encuentres drogas, licor, dinero mal habido, sexo. Y, no te podrás alejar de esto fácilmente. La sabiduría de una persona joven no está en huir de la realidad, de la vida misma, de la familia o de la sociedad en que vive, sino en prepararse para vivir con ella, caer, y levantarse o no caer nunca. Posiblemente, cambiar el entorno sea un objetivo para más adelante. Oye, tienes que aprender a distinguir lo bueno de lo malo, superar lo malo con tus propias buenas y valiosas decisiones. No eres tú, no somos nosotros, los que definimos qué es bueno y qué es malo. Tú tienes que aprender, consultando en casa, qué es lo bueno y, si queremos, preguntar, por qué algo es malo. Cuidar la intimidad. Hay momentos en tu vida que, si no luchas, se termina cayendo. Por eso, no deja de preocupar, la soledad de tu habitación ante las pantallas de tu computadora, en tu ingreso constante y alocado a algunas páginas de internet que puedan destruirte. ¿Destruyen? Sí, te destruyen. Te destruyen no lentamente sino, a excesiva velocidad, la droga de la pornografía que destruye tu inteligencia peor que cualquier otra droga. Los problemas de la pureza, de la castidad, de la pornografía debes evitarlos o, de lo contrario, te darán problemas cuando menos capacidad humana tengas de controlarlos. Pero, en esto, no luches sola o solo, porque el criterio propio es siempre falso, es siempre engañoso. En esto, no pidas consejo del amigo o de la amiga mala, porque te darán un mal consejo, lleno de malicia. En esto, por favor, a la segura. ¿Con quién hablo de estos temas? Muchos hombres y mujeres buenas que llegaron a ser, con el tiempo, mujeres y hombres malos, no tuvieron nunca una persona con la cual hablar y contar de sus debilidades. Es cierto que de la sexualidad no se puede hablar con cualquiera, porque es hablar del corazón. Con el corazón no se juega. No puedes hablar con cualquiera de un dolor de muelas, de un fuerte dolor en el estómago, de una quebradura de tu pie. Entre más serias sean tus preguntas, debes ir a un experto. Igual, o más, ocurre con el sexo. Siempre es aconsejable hablar, si eres varón, con tu padre, si eres mujer, con tu madre. Sin embargo, hay padres que no nos permiten abrirnos al consejo, que no facilitan la sinceridad. Posiblemente mucho de lo que quieres decir lo has aprendido equivocadamente de ellos mismos. Entonces, ¿con quién hablo? ¿A quién le pregunto? Entre muchos chicos de 10 a 18 años, es común el uso de la masturbación, la pornografía con fotografías y vídeos de sexo en internet, el sexo oral, los toqueteos durante un beso con las amigas o amigos o con la novia o el novio y, las relaciones sexuales. ¿Con quién hablo? Oye, cualquier muchacho, cualquier muchacha, cualquiera, puede lograr una conquista con alguna chica en un antro, con algún chico en un baile de la preparatoria, o en la casa del frente, en el vecindario con los cuales puedes experimentar lo que algunos de ustedes suelen llamar amor. Pero, el desarrollo personal, concretamente, el desarrollo de tu sexualidad necesita de muchos consejos y muchos aprendizajes y, aunque tengas quien te aconseje, caerás muchas veces en eso que llamamos a veces, la trampa del amor, o, la historia de los falsos amores. Debe preocuparte caer y quedarte ahí, en el suelo, sin que sepas levantarte. Debe preocuparte vivir tu sexualidad sin que haya lucha en tu vida personal. En estos temas, debes distinguir entre lo bueno, entre lo mucho bueno y, lo que puede ser malo. Distinguir lo que te puede hacer crecer, como, por ejemplo, crecer en el amor o, lo que te puede hacer daño porque, por ejemplo, no era verdadero amor o no era el momento. Lo normal de tu sexualidad. En todo, hasta en las cosas buenas, vas a tener triunfos y fracasos. La vida es, cada día, una experiencia con la que debes vivir y de la que debes aprender. Debes aprender a hacer de tu sexualidad algo normal. Eres una persona sexuada. El sexo, para ti, no puede ser nunca algo que te quite la paz. Tienes que aprender que el sexo de una mujer es distinto al sexo de un varón. Debes aprender a respetar a los demás en su sexualidad de mujer o de varón. Y, tiene que aprender de una diferencia que algunos le han llamado género, del que voy a hablarte, un poco, más adelante.
Con el sexo vas a vivir hoy y toda la vida. Un poco más complicado cuando vas desarrollando y, por tanto, descubriendo tu sexualidad. Cuando vas descubriendo tu cuerpo, día a día, y tienes virtudes, es más fácil luchar. Cuando tienes vicios, pueden producirte problemas que duren muchos años. Debes conocer, sobre el sexo, todo lo que puedas, sin tener vergüenza de ello, y, si es posible, estudiarlo con consejo serio y valioso, con la ayuda de un buen libro o de maestros o maestras virtuosas. El sexo es un tema propio de tu personal intimidad. Es un tema para personas finas. Un tema para personas elegantes, decentes, respetuosas. No es un tema para hablarlo con cualquiera. Del sexo hay que preguntar, conocer, hablar con quien te pueda ofrecer buenos consejos. Debe ser uno de tus temas más íntimos. No es un tema que va de boca en boca, de amigo a amigo, de amiga a amiga. No es un tema de chiste ni de broma. Tienes que tener mucho miedo a la malicia. El sexo debe ser para ti, un tema serio. Un tema que afirme tu personalidad. Un tema por el cual aprendas a poner el corazón. Un tema para desarrollar, con sencillez y delicadeza, tu afectividad. Un tema con el cual no conviene jugar, porque, mal entendido, podría hacerte daño. No puedes ignorar la gran cantidad de actos que realizan hoy las y los adolescentes en el tema de su propia sexualidad. Hay chicos y chicas con muy buena formación en este tema y con preciosos hábitos de salud y de higiene a los que se suma, en muchos de ellos, una bella castidad en el uso de su sexualidad. Pero, muchas chicas y chicos, aún muy jóvenes, han tenido ya experiencias que les han hecho daño o les cuesta salir de estos problemas, en especial, que alguien les ha hecho problema un tema tan sencillo de explicar, tan complejo cuando no hay rectitud en la persona que explica. Paciencia. Es posible que en la lucha te pueda faltar una virtud de viejos que se aprende a vivir desde niños, que se adquiere con el tiempo. Un anciano es siempre valioso cuando es siempre paciente. Cuando un abuelo llega a viejo sin paciencia, es una persona muy difícil de tratar, de cuidar, de aceptar, de querer. Pues bien, en el tema que empezamos a analizar hay que tener paciencia. Paciencia es esperar. Paciencia es entender para luego admitir que todas las cosas exigen esperar el tiempo debido. Paciencia para encontrar con quién hablar. Paciencia para decir las cosas y paciencia para obtener respuestas. Has nacido en lo se puede llamar un tiempo de impacientes porque toda la información la tienes al minuto. En el siglo pasado esperábamos con tiempo de sobra. Hoy, es posible que Amazon te lo traiga de inmediato. Hoy tienes información muy rápido, en tu celular, a través de las páginas que te informan. Por eso, tienes que tener miedo a la impaciencia de los que no tienen paciencia. Tienes que tener miedo a que tu impaciencia te lleve a darte fácilmente por vencido. Eso es la paciencia. Deja pasar el tiempo y, al madurar las ideas, irás apreciando muchas cosas que dejaste de apreciar, porque antes, era necesario comprender, conocer, valorar aquello que alguna vez pensamos que no valía la pena. ¿Por qué tomar en cuenta el género? Llevamos muchos años estudiando que muchos niños y niñas tienen, lo que podemos llamar, problemas de género, esto es, que siendo mujeres y teniendo sexo femenino no lo aceptan, que siendo varones y teniendo sexo masculino no lo aceptan. ¿Por qué puede pasar esto? Por muchas razones que a veces no conviene explicar porque cada caso es cada caso y cada caso exige su propia explicación. Es muy sencillo explicar a una persona que el sexo femenino le distingue como mujer y que el sexo masculino le distingue como varón. Es lo que siempre se ha llamado el sexo biológico, es decir que la realidad biológica de cada uno define la sexualidad de cada uno. Pero, hay muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tarde o temprano entran en crisis respecto a su sexo biológico, tal vez, porque no se identifican con él, quizá porque no se sienten sexualmente conformes con su sexo biológico, quizá porque han sido educadas en la afectividad hacia un sexo distinto al sexo biológico, etc. Todos estos temas, sus motivos, sus consecuencias, el pasado y el futuro, siempre se han explicado desde la educación de la afectividad y desde la educación de la sexualidad. A partir del siglo pasado, siglo XX, se empezó a estudiar estos temas desde un concepto de género. Es posible decir que todos los problemas de definición de género han concentrado el estudio en el género. Muchos expertos no han abandonado los temas de la sexualidad y la afectividad, muchos otros han dividido los conceptos y los temas ofreciendo respuestas, a veces, muy distintas, que pueden confundirnos. Porque no se sabe siempre la razón cuando hablemos de la sexualidad con la persona con la cual hablamos de estos temas, no dejemos de hablar, igualmente, de problemas de género, para que se nos escuche, para que se nos entienda, para que se nos ayude, para obtener de todo un buen consejo.
Capítulo 2. ¿Qué es la castidad? La belleza de lo bueno. La mejor amistad que podemos tener es de una amiga o de un amigo casto, que vive la pureza física, de intención y de corazón. Se nota, inicialmente, en el valor de sus conversaciones. Más aún, en su empatía para ser una buena amiga o un buen amigo, sincera, clara, limpia, que no da miedo andar con ella o con él, que te abre horizontes. Es, como un amanecer, luminoso. Un amigo o amiga casto nos lleva y nos acompaña a un concierto, una buena película de cine, una fiesta de amigos o de amigas o de ambos, y, posiblemente, no siente reparo en invitarnos a casa, seguro como está, de que no haremos ningún daño. Iremos a sus planes seguros de que no nos pasará nada malo. Es común que tenga una sabrosa conversación, decente, elegante, que le gustan las formas sin imponérselas a nadie, que sabe divertirse sanamente en sitios dignos, decorosos, recatados, luminosos, cercanos a casa. Nos lleva a lugares y casas en los que puedes encontrarte a otros conocidos en las mesas continuas, donde se habla despaciosamente, sin pegar gritos, y se disfruta el momento. Un amigo o amiga bueno nos lleva o nos acompaña a sitios en los que no nos da vergüenza estar. ¿Por qué hago estas diferencias? Quizás sea importante introducirnos en los conceptos relacionados con la castidad para comprender la castidad misma. La afectividad desde el sexo y desde el género. 5 son las áreas necesarias para comprender, desde la vida de una muchacha o muchacho el tema de su sexualidad desde el sexo y desde el género. Primero, la educación de su afectividad. Segundo, la educación de su sexualidad. Tercero, la educación de su castidad. Cuarto, la educación relacionada con la entrega del corazón dentro del matrimonio desde la sexualidad y, desde la amistad en situaciones de género. Y quinto, el uso de la sexualidad para la procreación. La educación sexual también desde aspectos de género es educar la afectividad, esto es, educar para el amor. Miguel Ángel Martí García dice que los afectos son la sonrisa del corazón. La afectividad es la mejor y más valiosa expresión de uno mismo. Me encanta esta verdad. Solo vale la pena la educación sexual y la educación de género si va encaminada a enseñarnos cómo vivir, siempre, enamorados. La educación sexual y la educación de género es esto, no lo olvides, ante tantas respuestas distintas: formación de la afectividad, formación para aprender a amar, mejor, formación para vivir siempre enamorados. Hoy que los amores duran tan poco tiempo, la afectividad nos dice que hemos de vivir desde la sexualidad y desde el género la castidad como un modo de amar siempre, que podemos amar a alguien por toda la vida, que podemos ser amados, por alguien, para siempre. Por el contrario, son muchas las deformaciones sexuales y de género, que se producen de una mala educación materna en la formación de su hijo varón, en la mala educación paterna en la formación de su hija, mujer, peor aún, en una madre o un padre cómplice muchas veces por su mal ejemplo de la falta de afectividad en la vida sexual de sus hijos. Entre la madre con su hija y del padre con su hijo debe darse una preciosa relación de amistad, que se llama filiación y paternidad. Una madre que debe educar en la feminidad a su hija, un padre que debe educar en la masculinidad a su hijo aún en situaciones de género, no proceden a través de una relación afectiva sino, de una relación de amistad. ¿Por qué? Porque la madre debe exigir a su hija y el padre debe exigir a su hijo. Exigir nace de la amistad, del amor de amistad, del amor que entiende que el otro ha de aprender a superar todos los errores, todos los defectos, todas las limitaciones. Enseñar la sexualidad desde el sexo y desde el género. No podemos negar que somos seres sexuados y que, unos son mujeres y otros son varones y que mujer y varón son distintos aunque muchos quieran igualarlos no solo por el sexo sino por lo biológico, lo psicológico y, en el desarrollo de su sexualidad. Salvo que una niña o un niño exprese situaciones de género, las personas con situaciones de género cuentan con un sexo masculino y un sexo femenino que igualmente debe y especialmente conviene ser educado. Hay personas con una bella educación de su sexualidad. Estas, por lo general, fueron formados por sus padres que, conforme a la edad y a la madurez personal de cada hijo, le fueron explicando, momento a momento, todo lo que era necesario para un sano desarrollo psicosexual. Hay personas que, desgraciadamente, fueron educadas como niños siendo niñas, o como niñas siendo niños, lo que les ha producido graves problemas de género. Estos chicos no deben consultar a su maestra o maestro, no deben ir al profesor, no deben acudir a un amigo malicioso, no deben enfrentar a su hermano o a su hermana mayor.
Estos chicos todos deben acudir a sus mejores amigos, sus padres. Cuando el tema es serio y es claro que los temas de la afectividad y la sexualidad son sencillos, aunque serios, conviene dejar que los padres piensen, dialoguen, consulten. Es común que el desarrollo psicosexual de un chico, de una chica, sea normal si ella pudo hablar de su sexualidad con su madre, más aún, si su madre fue adelantando ciertas conversaciones que llenaron de información valiosa sobre su cuerpo y su normal desarrollo, igualmente si el padre se adelanta a explicar a su hijo, su cuerpo, sus necesidades, sus distinciones con el cuerpo de la mujer y sus sensaciones. En las situaciones de género ocurre, por lo general, lo contrario. Los padres son los mejores educadores de la sexualidad de sus hijos. En la educación de la sexualidad debe darse una relación de amistad desinteresado y, por ende, aunque corresponde a la madre sus hijas, aunque corresponde al padre, sus hijos, se pueden suplir en su ausencia y excepcionalmente, en otros valiosos amigos. Muchos hay que en esa educación han hecho mucho daño. Muchos han sido padres, madres, tíos, tías, etc., en los que, porque no había una amistad valiosa, desinteresada, hacen uso ilegítimo del chico o de la chica para generar sensaciones y relaciones sexuales o introducir ideas equivocadas. Esas conductas son delito, porque destruyen el normal desarrollo psicosexual de los niños y de las niñas. La sexualidad es la enseñanza más íntima y valiosa que podemos recibir en casa. La sexualidad no es materia de kinder o de escuela, menos de secundaria o de preparatoria, ni siquiera de la universidad. La amistad sincera y verdadera de los padres es la mejor y más entusiasmante clase de la sexualidad, especialmente, y con mayor atención y cariño, cuando la niña o el niño presenta problemas de género. Informar de su sexualidad es enseñar a los hijos ese bello secreto de lo que somos. Vamos descubriendo en nuestro cuerpo bellezas que desconocíamos y que van creciendo con la edad, con el desarrollo del cuerpo, que son expresiones normales de ese crecimiento y de ese desarrollo. Educación de la sexualidad es enseñar a descubrir, en los hijos, el propio cuerpo. ¿Cuántos hermanos lamentan haber confiado a sus hijos a su hermano? ¿Cuántas hermanas lamentan haber confiado a sus hijas a su hermana? Los abuelos, en estos casos, pueden ser importantes si, primero, son abuelos casados que en matrimonio tuvieron hijos y, segundo, si son abuelos a los cuales sus hijos le piden favor o ayuda en estos temas. No conviene que los tíos o las tías, los abuelos o las abuelas, voluntariamente y sin permiso se metan en la formación sexual, menos aún de género de sus nietos o de sus nietas, de sus sobrinos o sus sobrinas. La sexualidad, que se enseña en casa, a través de la amistad de los padres con los hijos, se educa en el trato diario, en las relaciones normales del papá con sus hijos, en las relaciones normales de la mamá, con sus hijas. En esa normal educación surgen, casi espontáneamente, los problemas de género, cuando estos se den, excepcionalmente, en alguno de las hijas o hijos. Enseñar la castidad desde el sexo y desde el género. La castidad también ante posibles situaciones de género se enseña con el ejemplo de vida. Es común que una persona que tiene en su cabeza, en su inteligencia, y en su voluntad, cosas más importantes que el sexo biológico, pueda enseñar la castidad, no solo porque conoce del cuerpo sino, a la vez, porque conoce del corazón y de la afectividad. Saben enseñar de sexo lo que, por haber amado, saben amar. Esa castidad que se enseña, especialmente en casa, con la formación de la afectividad, que es aprender a querer, enseña, en definitiva, los afectos del corazón. Qué valioso sin dejar de ser difícil enseñar al corazón también en situaciones de género, poner los afectos en lo que conviene a los afectos mismos. Qué valioso que un corazón bien formado aprenda a dominar los sentimientos. Qué importante es que el corazón aprenda a amar. ¿Debo vivir la castidad desde el sexo y desde el género? Una respuesta preciosa a esa pregunta es esta: si quieres. Si se quiere amar intensamente, para siempre, para toda la vida, conviene vivir la castidad en la amistad, en el noviazgo y, luego, en el matrimonio. El sexo no es cuestión de sexo sino de amor. En efecto, la castidad en las relaciones sexuales y en las relaciones de género es una respuesta que inicialmente es personal y voluntaria y que, para muchos es una llamada divina, delicada, que se siembra en el fondo del corazón donde esa misma castidad echa raíces y produce frutos.
Si quieres ser una persona libre, en todas las situaciones y problemas de la vida, te recomiendo la castidad. Si quieres vivir la mejor libertad que se puede vivir en la tierra, te recomiendo la castidad. Si se quiere ser libre a pesar del cuerpo, es recomendable la castidad. Si quieres amar, en serio, no dejes de vivir la castidad. Es lo que se llama en teología moral la santa pureza, la pureza del corazón, la rectitud del alma y, en psicología, amistad, afectividad, amor. Conviene vivir la castidad los que han hecho donación de la castidad, esto es, las monjas, las personas célibes, los sacerdotes, y conviene vivir la castidad todas las personas casadas. Conviene vivir la castidad cuando se sufre alguna lucha de género. El amor casto es un amor de hombre y mujer que sabe amar. Como dice Martí García, los hombres, las personas, no solo se entienden, también se quieren, y tal vez porque se quieren llegan a entenderse. La castidad es, en mucho, entendernos para entender al otro. La castidad es gastarse en conocer, conquistar, comprender, disculpar, valorar al otro, a los demás, en un constante ejercicio del amor humano noble, limpio, y puro. La castidad es poner el corazón en todo lo que se hace. Capítulo 3. El camino del amor. ¿Cómo se lucha? Cuando los esposos se aman castamente, se aman siempre, se aman con miles de detalles de cariño, se aman con cariño de quien busca, en todo momento, con placer, se aman como enamorados, se aman, como siempre novios. Se aman con deseos de conquistar constantemente el corazón de quien aman. Cuando no hay castidad, los esposos se aman como objetos, se aman como cosas que se usan y se dejan, peor aún, como cosas que se usan y se tiran, y es posible cuestionar si en ese amor hay amor. En efecto, cuando la mujer para el varón, cuando el varón para la mujer no es un sujeto sino un objeto sexual, ambos son para cada uno una cosa. Las cosas se usan y se tiran, se usan solo cuando sirven, se dejan, cuando dejan de servir. La castidad empieza no cuando eres casto, sino cuando empiezas a luchar por serlo. De hecho, déjeme decir una frase que espero reflexiones mucho: si no te has propuesto ser casto, aunque lo hayas sido, posiblemente no lo eres. Todas las niñas y los niños han tenido que empezar a luchar, tarde o temprano, cuando van descubriendo, en su propia vida, su propio cuerpo. Para ser casto hay que luchar por serlo todos los días, cada día, en cada momento. Es una preciosa lucha que nos lleva a amar constantemente a Dios, a los demás y a uno mismo. Es posible decir que se es casto porque se lucha diaria y constantemente por amar con el corazón. Es que la castidad es una virtud que se produce como consecuencia del hábito, es decir, repetición constante de actos de amor. La lucha puede ser positiva o negativa. ¿Cómo sé que estoy luchando? Porque cada vez más pones el corazón, porque cada vez más amas con el corazón, porque cada vez más te expresas con el corazón. No lo olvides, cada vez que estás luchando, por amar, sin egoísmo, estás amando y estás luchando por ser casto. ¿Dónde se lucha? Un esposo que, al llegar a su trabajo, encuentra en su oficina la foto de su esposa y, de inmediato le lanza un beso, está haciendo un acto de castidad. Si además tiene el detalle de llamarla a la casa o a su oficina y le pregunta, ¿ya llegaste? Yo ya llegué. Así se alimenta el amor y, la entrega. Por el contrario, si ese esposo le guiña el ojo a la secretaría, abre primero el televisor para ver las noticias en vez de analizar los pendientes del trabajo, y abre el Facebook o YouTube para ver imágenes que pueden hacerle daño. Iniciando con ver y contestar memes, es posible que esté jugando con la castidad porque está jugando con el corazón, jugando con el amor. Muchos de los memes de hoy que llegan por medio del WhatsApp faltan el respeto a personas que están luchando, diariamente, por amar y para amar. A veces se comete el error de reenviar a otros esas claras manifestaciones de ligereza y mal gusto. Esta realidad no nos puede hacer psicóticos sino enamorados. Una persona enamorada expresa constantemente su amor, tanto en la casa como en la calle, tanto en el estadio como en la oficina, tanto en una fiesta como en el cine. De hecho, beber menos, comer menos, hacer deporte, bañarse, tender la cama, arreglar la habitación, levantar de los escritorios todo lo que estorba, recoger la ropa y llevarla al cajón de ropa sucia, ponerse a lavar la ropa y, si se sabe, plancharla, hacer un rato de ejercicios antes de bañarse, etc., son actos de amor que llevan a consolidar, en una persona, la castidad. Quiere, con amor casto, un esposo que se levanta antes que su esposa para lavar la vajilla, preparar la mesa del desayuno, preparar el desayuno y, esperar, cuando ella llegue para desayunar acompañado.
quiere, con corazón casto, un papá que levanta a los hijos y los baña, a la vez que les ayuda en la limpieza de su habitación, tender las camas, colocar los juguetes, y preparar la ropa para que se vistan. Una familia que procura, entre todos, cuidar las cosas de la casa y del hogar y desayunar, si se puede, juntos, conversando de las cosas valiosas del día, es una familia que sabe querer con el corazón. Cuidado con los entretenimientos. Es muy posible que sea poco casto una persona que, al llegar a casa, enciende la televisión para ver qué hay, sin criterio, a lo que salga, si pasa de canal en canal viendo qué hay para ver, si deja pasar, sin quitar la vista a los anuncios en los que se vive poco la pureza o la castidad o, donde se exhibe a las personas como objeto de comercio o mercancía. Pero, posiblemente vive poco la castidad quien llega a casa y tira la puerta, el que prefiere jugar con el perro que saludar a sus hijos o a su esposa, el que abre el refrigerador y toma de la botella un poco de leche o de agua fría, sin servirla en un vaso, quien, sin esperar el tiempo para el desayuno, la comida o la cena, se sirve de tomar o de comer, si no sabe ayudar a poner la mesa, si no está más pendiente de los otros que de sí mismo. Por eso, a las personas castas se les llama, igualmente, con una virtud preciosa, la templanza. Decirle a un hombre o una mujer que es una persona templada, sobria, mesurada, delicada, discreta es decirle que es dueña o dueño y señora o señor de sí misma, que domina las circunstancias, que está pendiente de todo, que nada la agarra por sorpresa. ¿Cuándo hay que empezar? Algunos, quizá muchos, se proponen vivir la castidad al cabo de muchos años de no vivirla. Muchas personas, antes de vivir la castidad, no lo fueron ni en su juventud, ni con sus compañeras o compañeros de escuela, colegio, universidad o en su trabajo, ni en las relaciones matrimoniales. Muchos se plantean la castidad cuando llevan años de una mala vida, en especial, ante el problema grave y serio de la pornografía. Algunos tendrán que luchar con mucha fuerza, hoy o más adelante, por ser castos, peor aún, por no perderla de nuevo, más aún, por controlarse. Cuando una mujer o un hombre pasa por momentos trágicos, luchando, sin caer, sale fortalecido. Distinto, con muchos fracasos, si cae, si no lucha, si se deja. Es lógico que la lucha es muy, muy distinta, si se ha vivido la castidad siempre, toda la vida, aunque con luchas, que, cuando no se ha vivido, porque siempre, hay que luchar contra las tentaciones que son siempre muchas. Cuidar la vista, es empezar. Una mujer decía, alguna vez, dejaré de tener tentaciones cuando no haya hombres o cuando estos hombres sean simplemente almas, sin cuerpo. Un hombre le respondía que no, que él y todos los hombres dejarán de tener tentaciones cuando se acaben todas las mujeres o cuando las mismas se vistan sin provocar. Muchos de ellos y ellas, perdón, pero es cierto, no pueden controlar la castidad con su mascota. No es un problema de mujer o varón. Hay que vivir la castidad porque hay mujeres y porque hay varones y, disculpen, porque hay mascotas. El mundo está lleno de sensualidad también en las sillas, en los escritorios, en los cuadros, en los pósters, en las pantallas del teléfono, en la computadora. Sensualidad en los escaparates de una tienda, en los gimnasios, en el tipo de ropa y en los colores. Sensualidad en el modo de hablar, de tomar, de comer, de digerir, de disfrutar un desayuno, una comida o una cena. Una sensualidad que jala, peor aún, que arrastra al que no lucha. La castidad no depende del cuerpo de los demás. Descuidar la vista puede ser un acto contrario a la castidad, aun cuando estés soltero y crees que, por ello, tienes derecho a ver a todas las mujeres que quieras, porque tienes derecho de escoger. Hay muchos hombres que se dicen, hay que ver la hermosura, que para eso se es hermosa. En esto, la mujer debe cuidarse especialmente, porque, aunque ve menos, ve más con el corazón que con la vista. Mirar con ojos limpios. No se trata de ver. Muchos han dicho que la belleza está para admirarla y tienen razón. Es valioso leer sobre la elegancia de ellas y de ellos. Hay gente bella y hay gente elegante. Es que la castidad no está en el otro, en la otra, sino que es una virtud propia. La castidad está en uno mismo, en el modo como la inteligencia conoce el objeto y en el modo como la voluntad acoge el objeto conocido. Es, con toda claridad, una formación valiosa de la inteligencia y de la voluntad. Una chica o un chico que va viendo coches, marcas, cosas u objetos, peor aún, deseándolas, es un tipo poco casto, poco dueño de sí,
poco señor de sus actos. De ahí la importancia de la castidad porque, teniendo total relación con la pureza, con la afectividad y el género, sirve para controlar casi todos los apetitos irascibles, concupiscibles, etc. Somos seres sexuados. Muchas personas son, por el contrario, puro sexo y diagonal o disculpen puro género. De hecho, muchos hay que desde el género lo justifican todo, lo aceptan todo, lo admiten todo. Acompaña al sexo con igual razón al género, la gula en el comer, la vanidad en el vestir, la soberbia en el modo de ser, la falta de delicadeza en el trato, la carencia de sobriedad en las bebidas, los castidad y sobriedad de vida. Vida. Las drogas afectan la inteligencia y la voluntad, los sentidos y, el propio organismo. Una persona drogadicta se va suicidando poco a poco. Hoy la peor droga de las personas es el celular. La dopamina les exige dosis de celular, dosis de entretenimiento electrónico o virtual o digital, grandes dosis de internet, dosis de atención. Si una persona fuma, por ejemplo, marihuana, es casi posible que sufra reacciones y coordinación más lenta entre los ojos y las manos, que tenga algún mareo, que llegue a padecer percepción distorsionada del tiempo y la distancia, que tenga dificultad para razonar, aprender y recordar, que llegue a tener confusión, ansiedad, pánico o paranoia, etc. Cuando en vez de la marihuana una persona consume cocaína, sufre sus efectos casi inmediatamente después de una sola dosis y desaparecen en cuestión de minutos o dentro de un tiempo más largo. Generalmente se sienten eufóricos, energéticos, conversadores y mentalmente alertas, pero la cocaína puede disminuir temporalmente el apetito y la necesidad de dormir. La cocaína es una droga extremadamente adictiva. En los adictos el cerebro produce adaptación, el consumidor desarrolla tolerancia, que le exige una dosis cada vez mayor de la droga o consumir con más frecuencia al tiempo que se pueden volver más sensibles a la ansiedad, las convulsiones u otros efectos tóxicos de la cocaína. Puede conducir a un estado de irritabilidad, inquietud y paranoia e incluso puede causar un episodio total de psicosis paranoica en el que se pierde el sentido de la realidad y se sufre de alucinaciones auditivas. Al aumentar la dosis o la frecuencia del consumo, también aumenta el riesgo de sufrir efectos psicológicos o fisiológicos adversos. El uso del celular como una droga, ha producido en las familias hermanos digitales, esto es, hijos e hijas que no pueden entrar en relación con mamá, con papá, con sus tíos, con sus abuelos, porque ellos están ocupados con el teléfono, los memes, los videos, etc., que son su droga. Es que se pierde el dominio de sí mismo, la capacidad de cortar la distracción para poner atención a los otros, a los demás, a sí mismo. El sexo sin castidad puede ser una droga. Contrario a las drogas, la vida sexual sin control aviva la inteligencia, aviva la voluntad, aviva los sentidos, aviva el organismo hasta esclavizarlo totalmente, hasta impedirle controlar y controlarse. Peor aún, las y los pobrecitos sexuales predeterminan hacia el desorden sexual la memoria y la imaginación. Mucho del sexo y mucho del género es, en muchos, más imaginación que realidad, mucho de experimentar nuevas situaciones y sensaciones. En efecto, cuando no se es casto, la imaginación agrega. Cuando no se es casto la memoria jala, recuerda, trae a la inteligencia viejos momentos que con la memoria producen ilusiones falsas. Cuando no se es casto la memoria se encarga de traer, a la inteligencia y, pedirle, a la voluntad, los mismos actos que, con la imaginación, se avivan, se exageran, se exasperan, etc., porque, en muchas personas el cuerpo llega a adormilarse para necesitar de la memoria y la imaginación, sin lograrlo, la inteligencia y la voluntad, sin provocarlo, hasta que caen en situaciones racionalmente incontrolables. Es cierto que al referir a la persona humana no se puede ofrecer respuestas únicas,
porque no puede ser determinada sin el ejercicio de su inteligencia y su libertad. Sin embargo, es cierto que la pornografía produce insatisfacción que destruye la normal relación sexual y de género entre las parejas y las mismas amistades sociales o de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que, si bien la persona humana no puede ser determinada, es también cierto que la persona humana se puede autodeterminar y, por ende, meterse sin querer o queriendo en un túnel del cual no sabrá cuándo saldrá y, peor aún, responder que pasará luego o más tarde, cuando tenga que salir del túnel. ¿Cuántos vientos del norte, cuántos chaparrones, cuántos aguaceros se convierten desde la sexualidad y desde el género en tifones, tormentas, tornados, huracanes que terminan destruyendo a aquellos que no supieron escapar de las primeras gotas? Peor aún, que se lanzaron al viento, creyendo que podían disfrutar del agua clara. Los afectos. Dice Miguel Ángel Martí a propósito de la afectividad que la calidad de la vida, de la persona humana, se reduce en última instancia a la calidad de sus relaciones humanas, y éstas al afecto que las vivifica. Quien más quiere y más querido es se convierte en la persona más feliz. Vale la pena completar una conclusión relacionada con la castidad, el amor. Una conclusión que sirve para la sexualidad y, con mucha más razón, para las luchas de género. ¿Por qué castos? Para poder querer con los afectos, para poder tratar a las personas afectivamente, para poder amar desinteresadamente y por siempre, para amar en serio, para no tener miedo a amar, para poder expresar el amor con amor. Para poder querer a los hermanos, a mamá y papá, a los hijos de los hermanos, a los sobrinos, a los nietos, a los vecinos, a las esposas de los amigos y compañeros de trabajo, a las compañeras y compañeros de trabajo, para que se nos ame, igualmente, en serio. Querer ser felices. Un chico preguntaba a su maestro sobre la razón de la vida. El maestro le respondió a la primera, como quien lo tiene bien experimentado, ser feliz. En efecto, si se es o no se es feliz define en mucho la calidad de la vida de cada uno de nosotros. Por el contrario, la vida se convierte en una pequeña desgracia o en una enorme tragedia si el efecto final es la tristeza. ¿Cuánto duele ver a una persona triste? Las situaciones y los inventos morales de este siglo llena a muchas personas de tristeza, entre otras razones, porque muchos se han enfrentado a la realidad de lo que son para exigir un cambio de mentalidad a esa realidad, para encontrar respuestas distintas a lo que son, para buscar, en su vida, otro tipo de definiciones sobre ellas mismas. Esta y la próxima década será un tiempo de personas tristes que han querido cambiar la realidad sobre ellas mismas sin lograrlo, porque es imposible. Si quieres querer siempre a pesar de las posibles de luchas con la sexualidad o del género debes aprender a ser afectivo y, para poder ser afectivo conviene que seas especial y finamente casto, poner como dice Martí García, nuestros afectos al servicio de los otros para hacer la vida más agradable para todos. Cariño. Dicen muchos psicólogos que en la homosexualidad hay mucha deficiencia, necesidad, ausencia de cariño. Es claro, cada vez que nos encontramos con alguno de estos chicos o chicas, jóvenes o mayores nos percatamos de la ausencia de un amor sincero en sus vidas. Muchos reconocen confundir, en sus necesidades, la amistad, a la que por error sumaron el sexo, al que pusieron por nombre género que, a la vez, exageró los problemas y las luchas. Y, el sexo, acabó con el amor y, desgraciadamente, con la amistad. Todos necesitamos cariño. Si la felicidad es la razón de la vida, la causa y el efecto de la felicidad es el amor. No podemos ser felices, por lo menos, totalmente felices, si no nos sabemos amados. Pero, cuidado, el amor no es, siempre, y en todos los momentos, una relación con otro. El amor, empieza con uno. El amor nace en uno mismo. No hay nada más gratificante, dice Martí García hablando de la autoestima, que comprobar que el mero hecho de existir nos complace, que la existencia de un hombre o de una mujer puede convertirse en una aventura impulsada por la alegría de vivir. Que cuando el corazón esté contento hasta las tareas más arduas se realizan y las situaciones más complicadas encuentran una solución fácil. Hay un adagio italiano que dice, cuando il corpo santa bene, l'anima balla. Cuando el cuerpo está bien, el alma baila. Desde los afectos es posible decir que cuando el corazón está bien, el cuerpo baila con el alma. Hemos de aprender a querer para ser castos, hemos de poner los afectos a la hora de querer, esto es, hemos de aprender a querer con el corazón, no con el cuerpo, aunque el cuerpo tiene una dosis importante en la persona humana para contribuir en el amor. Cariño es querer con el corazón, cariño es amar con los afectos,
Cariño es quererse para querer, cariño es dar todo lo mejor de sí en complacer a los demás, en querer con sinceridad al otro. Cariño es el ejercicio constante de entender al otro para complacer al otro, el cariño es el deporte del amor, cariño es la disciplina del deportista para dar a todos lo mejor de sí mismo. Es casi imposible el cariño si no se tiene autoestima. No puedes dar menos aún darte a los demás si careces de ti mismo. Cariño es la constante costumbre de darte a los demás, desinteresadamente. Es aquel adagio de San Juan de la Cruz, donde falte amor, pon amor, y encontrarás amor. Cariño es el constante encontrarte a los demás, sirviéndoles. Es el constante servir a los demás, encontrándote con ellos, mejor, encontrándote a ti mismo en ellos. Capítulo 4. La compañía en el amor. La amistad. La persona humana es un ser social por naturaleza. Por eso, debe preocuparse una muchacha o un muchacho que no tenga amigos porque, de alguna u otra forma está despreciando una necesidad connatural. La realidad social y la sociabilidad natural de la persona hace a la persona humana seres sociales. Esa sociabilidad que nace y se hace necesaria en sociedad, debe realizarse, igualmente, en sociedad, es decir, cada uno vivimos en la misma sociedad o en sociedades distintas. Estas diferencias son importantes para comprender la misma sociabilidad y, por ende, la amistad, en situaciones de cambio repentino de sociedad, de escuela, colegio, universidad o en situaciones de cambio de casa, de trabajo de los padres, de colonia, barrio o pueblo, de ciudad, o de país en situaciones migrantes, etc. Es común a las personas la amistad y, expresa una cierta anormalidad psicológica, sociológica, etc., que un niño, niña o adolescente no tenga o no quiera tener amigos. La persona humana nunca nace sola. Desde el nacimiento se tiene, por lo menos, una madre, ojalá un papá o, en circunstancias adversas, un otro, un entorno de personas cercanas. El paso previo al noviazgo es la amistad, así como puede ser complejo que un chico o una chica que no tiene amistades busque o encuentre un novio o una novia, es complejo que pueda comprender la importancia de la entrega del amor en el matrimonio que exige, como se sabe, una donación, un compromiso con repercusiones humanas, familiares y sociales. Importa, para la amistad, la generosidad, la capacidad de entrega, el olvido de uno mismo para la afirmación del otro, de los demás, el cariño, la simpatía, el aprecio, el gusto, la inclinación que es olvidarse de uno mismo para afirmarse en el otro, en los otros, en los demás. El noviazgo como aventura de amor. Los chicos y las chicas han de aprender que de una amistad larga surge un noviazgo corto, si se quiere un matrimonio para toda la vida. De ese modo he podido acuñar la frase, amistades largas, noviazgos cortos, para matrimonios fieles. ¿Qué se quiere decir con esto? Un estudiante de preparatoria tenía muchos fracasos en el noviazgo porque, como solía decir, me gusta ponerle cercas al campo. Muchos que lo conocían le decían que no tenía razón. Ponerle cercos a la novia era quitarle la libertad, esto es, que tuviera que amarlo, no libremente. En efecto, conocer a una niña sin cercos es conocerla libremente, respetando la libertad de ambos. En la amistad ella lo conoce a él sin ningún compromiso y él a ella, igualmente, sin ningún compromiso. De ese modo, eran un par de amigos que se iban conociendo y tratando como amigos. Si de esa amistad nacía un noviazgo, era, por lo general, para saltar al matrimonio y luego, al amor para toda la vida. Amar el matrimonio. Para muchos, el matrimonio es una institución en desuso. Se puede decir que el matrimonio ha ingresado al siglo XX como aquellos Volkswagen, tipo escarabajo, que, al dejarse de construir, ya hay generaciones de personas que no los conocen o no se han montado en uno. No se ama el matrimonio por muchas razones. La primera de ellas es que los seres humanos en el siglo XX y en situaciones sexuales y en situaciones de género no saben amar intensamente. Lo suyo es un amor chiquito, pasajero, de luna de miel. Quien no sabe amar para toda la vida no sabe amar un solo instante, decía San Juan Pablo y, hablando del amor en el matrimonio, hablando en contra del divorcio, hablando a favor del amor para siempre. Si esto se puede decir de los varones, igualmente incluye a muchas mujeres que, desgraciadamente, han entrado al siglo creyendo que la felicidad está en seguir a los varones en sus errores y en sus libertades. Es el problema de una falsa lucha por la igualdad. Qué pena ser de amor chiquito. Qué pena ser mediocre hasta en el amor. Qué pena que, hasta en el amor que es para siempre, tengamos metas tan egoístas, tan superficiales,
tan llenas de vacío. ¿Se imaginan contratar a una persona así en una empresa seria, en un proyecto grande, en la toma de grandes decisiones, en un propósito de cambiar el mundo? Es que la empresa más importante que todos debemos y pueden construir sin necesidad de tener que hacer un préstamo bancario, es una familia. La segunda razón es el temor al compromiso. El matrimonio comporta para el varón amar a una mujer, para la mujer amar a un varón y, de ese amor, prepararse para formar una familia y, por ende, la venida de los hijos. Los hijos son los que producen la historia de los esposos, son los que los introducen en el tiempo hasta la eternidad. Esto sin que se pueda ignorar que hay matrimonios sin hijos que encuentran, en la vida, otras respuestas. No se puede escoger una mujer, no se puede escoger un varón, como se escoge un par de zapatos, un bolso o un maletín, al modo como se cambia una persona de playera. No es posible que una computadora, un celular, un televisor, una refrigeradora, la cocina misma, el horno de microondas les dure más que el amor por la persona que se ama en la amistad, que se conoce en la intimidad, se compromete en el noviazgo, se le ha dicho que sí, para siempre, en el matrimonio, y con la cual han venido los hijos que exigen un hogar de familia. El que no sabe comprometerse en el amor del matrimonio es casi imposible que pueda comprometerse en los estudios, en el deporte, en una asociación de amigos, en la carrera profesional, en el trabajo, en una empresa, en una sociedad de capitales. ¿Cómo se puede confiar en él, en ella, para una empresa si no sabe ser fiel al amor más sencillo y cercano como lo es el amor a la esposa, al esposo, a los hijos? Quien no sabe amar para toda la vida no sabe amar un solo instante, decíamos al citar al Papa Juan Pablo II. Hoy es muy corriente que aquellos que no soportan el compromiso, quieran cambiarlo todo, el matrimonio, el sexo, el amor de los hijos a los padres, el amor de los padres a sus hijos, el amor a los abuelos, el amor a la vida de los ancianos, el amor a la patria, el amor a los monumentos y a las estatuas, el amor al pasado y a la historia, el amor al presente. Por eso les es difícil amar la ley y la moral, la autoridad familiar y la autoridad pública, las instituciones familiares y sociales, etc. Por eso, es común que en perjuicio de la persona humana misma inventen miles de modos de quererse y de desearse. La tercera razón es, por lo general, el miedo a los hijos. Es extraño porque las personas que temen casarse por el miedo a tener hijos terminan teniendo y abandonando a los hijos en relaciones sin matrimonio. Si la educación sexual, tal como se dijo, depende de la familia, que puede salir hacia el futuro, de hijos sin familia, sin hogar, sin padres, sin compromiso, sin amor. El matrimonio prototipo del siglo XX fue la mujer profesional con su hijo, sin esposo, sin familia, sin hogar y sin que el hijo supiera quién era su padre. La cuarta razón es el divorcio. Es cierto, se sufre mucho amar y encontrarse con que, al final del camino se está rompiendo aquello que se construyó con tanto celo. Ellos no confían en ellas. Ellas no confían en ellos. A principios del siglo XX casi todas las familias terminaban, al morir, casados. Al entrar al siglo XX casi todas las familias sufren de un hijo o una hija divorciados. En algunos casos, ellos buscan una mujer que les dé un hijo, sin más compromiso que el chico, al modo como se compra una mascota, del tipo de quien ha vivido para su perro, su gato o su perico. En otros muchos casos ellas buscan un hombre que sea el prototipo del hijo que quisieran tener, se meten con él, lo logran, y, el niño nace sin saber quién es su padre. Muchas veces, son hijos con una historia falsa de su realidad de vida. Qué palabra más bonita, fidelidad. Hay que volver a ella. Los hijos no pueden dudar nunca que sus padres son sus padres, el esposo no puede dudar nunca que sus hijos son sus hijos, la esposa debe ofrecer a todos la tranquilidad de que sus hijos son los hijos de su esposo, que todos son hermanos por ser hijos de los mismos padres. Fidelidad. No se puede negar que se puede tener los hijos que se quieran, con la mujer que se quiera o que lo admita. No se puede negar, igualmente, que una mujer se puede proponer tener los hijos que quiera con el hombre que ella quiera. No se ignora que se puede comprar hijos, semen para producir hijos, vientres para hacer nacer hijos. Se puede, es posible. El egoísmo puede, la vanidad puede, la soberbia puede. ¿Está bien todo esto? ¿De todo esto saldrá algo bueno? El mejor sitio para aprender la sociabilidad es la familia, cuando ahí, en la propia casa, vamos tratando a papá, mamá, la abuela y el abuelo padres de mamá, la abuela y el abuelo padres de papá, los tíos, hermanos de papá y los tíos.
hermanos de mamá, así como los primos, hijos de los hermanos de papá y de mamá y, lo que no puede faltar, los hermanos que son hijos mayores o menores de nuestros propios padres. En esa pequeña sociedad se aprende a valorar la importancia de la sociedad, la razón de la sociabilidad en sociedad, la importancia de los demás, la necesidad de los otros. Capítulo 5. Amor y desamor. ¿Qué puede ensuciarnos? No quiero hacer de este capítulo un cúmulo de chismes que nos hagan caer en problemas de castidad o de pureza. Cuando uno lee la Biblia, lo puede hacer buscando grandes aventuras de grandes aventureros como Abraham, José, Moisés, Daniel, David o de grandes pecadores como el mismo David que, aun teniendo muchas esposas, le arrebató a Urias, su principal soldado, su mujer, y la dejó embarazada y, por ello, se encargó de que Urias muriera en una de las batallas. No podemos ignorar los amorios de Sansón que le permitieron que Dalila le cortara el cabello en un arrebato de amor, con lo cual perdió la fuerza. Lástima da que Salomón, uno de los hombres más sabios del mundo, haya cambiado su relación directa con Dios, por los dioses de sus muchas mujeres. Hay una cosa clara, cuando se camina por la calle, se pega el polvo del camino. Sin ser del Quijote, se atribuye al Quijote la frase ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Nadie hay, en este mundo, que pueda soportarse a sí mismo una semana sin bañarse. Aunque no lo queramos, nos vamos llenando de basura. Como el cuerpo es el espejo del alma, muchas veces al ver el cuerpo podemos interpretar cómo está el alma. Pero, así como se va ensuciando el cuerpo, le ocurre al alma. Si no se sabe escoger, decidir, decir que no, pensar las veces que se da un sí, etc., se va manchando el cuerpo y, con el cuerpo, se va marchitando el alma. Desde nuestros primeros padres Adán y Eva, se sabe que todos los seres humanos nacen con lo que se llama el pecado original. Quizá te pueda ayudar saber que tu primer hermano, es decir, la primera persona varón que nace de mujer en el planeta Tierra, de nombre Caín, mató a su hermano Abel. Esos somos las personas humanas, unos pobres hombres, unas pobres mujeres. Dios, el mismo Dios, cuenta con eso. Cuando aprendas a entender que se peca, serás más humilde, y, en esa sencillez pedirás más ayuda que ahora. Polvo eres y en polvo te has de convertir, dice el sacerdote al poner ceniza en la frente todos los miércoles de ceniza de cada año, durante toda la vida. La persona humana tiene que bañarse, cada día, porque se ensucia con el trabajo, con el polvo del camino, con el roce con los demás, cada día. La persona humana se lava los dientes cada vez que come, para que no se queden sucios. No dejes de aprender y no dejes de enseñar a todos, a tu alrededor, que tienen una tendencia a pecar, que tienden a ensuciarse, que el polvo del camino les ensucia. Si todos los días se recoge la bolsa dentro del basurero, se cierra, se tira donde debe, esto es, en un hoyo, o se deja fuera de la casa para que la recoja el camión de la basura por los chicos que se dedican a esto y, a la vez, se lava el recipiente, por si se ha filtrado algo, entonces, la cocina estará siempre, cada día, en cada momento, limpia. No sé si han visto alguna de los miles de fotografías que enseñan la suciedad de los ríos, de las lagunas, de los mares, por culpa de los plásticos que se lanzan, o por culpa del petróleo que se derrama, por culpa de las frutas que se tiran, cuando se desperdician. Es posible decir de la persona humana que es un fabricante de basura. Así, igual, le pasa al alma. El pecado es inicialmente dejadez. El pecado es, muchas veces, dejar pasar el tiempo sin inmutarse. El pecado es, muchas veces, dejar pasar el tiempo sin hacer nada, sin que las cosas cambien, sin una toma de decisión sobre cuestiones pendientes. ¿Qué suciedad debemos evitar? Si te alejas de Dios, si haces las cosas con fines egoístas, si no aprendes a servir a los otros con todos tus talentos, es posible irse ensuciando día a día. Es lo mismo que pasa con la virtud de la pureza. Pureza es poder querer limpiamente a un amigo o a una amiga. Pero, igualmente, podemos convertir a esos amigos o amigas en cosas que brindan algún placer o que llenan la vida de egoísmo. La impureza destruye la recta intención. La impureza cambia el sentido de las cosas. Entonces, todo eso bueno que son los amigos pueden convertirse en malas experiencias que producen la impureza del alma, la impureza de la intención, la impureza de la ocasión, la impureza del corazón, la impureza del cuerpo. El sexo no ensucia ni puede ensuciar a las personas si se utiliza como lo que es y cuando debe utilizarse.
Por eso, para que no ensucie, se debe aprender a usar del sexo, como medio y no como fin, que es, vivir limpiamente como seres sexuados. Posiblemente todos han experimentado alguna suciedad seria en las cosas y, con peores efectos, en el cuerpo. Cuando se va a un hospital a visitar a un amigo o a algún familiar, nos damos cuenta que muchas de sus secreciones nos producen asco o que muchas de ellas pueden ensuciar. Dicen que es lo típico de un vaquero, que esté sucio de estiércol. Una vez un jinete cayó del caballo y fue a dar a un estercolero, quedando todo sucio y oliendo mal, hasta que tomó un baño. Un padre joven casi siempre se ensucia al quitar a su primer hijo el pañal para limpiarlo. Lo mismo puede ocurrir con una madre primeriza. Es común que un carpintero, que huele siempre bien a madera, igual huela a alcohol, ciner, cemento, pintura. Pero, así como se puede ensuciar con buen olor, es posible ensuciarse con malos olores, como aquellos médicos forenses que trabajan detectando indicios en los cuerpos muertos, para comprobar un delito de homicidio. Hay muchas personas que han tenido que soportar quemarse con líquidos y gases que, además de ensuciarlos, les destrozan alguna parte de su piel en alguna parte de su cuerpo. Muchas personas que sufren quemaduras tienen que reponer la piel y dejar pasar mucho tiempo hasta que el cuerpo esté restablecido, no sin dejar de soportar el dolor que producen esos químicos o esos gases. Pero, todos estos malos olores y todas estas formas de ensuciarse tarde o temprano se pueden limpiar, muchas veces con agua y con jabón, con un buen baño. Cuando la suciedad se produce por un vicio, estos vicios ensucian el alma y, con el alma, el corazón, las buenas intenciones, la vida de los otros, la esperanza de vivir y, el deseo de llegar a ser alguien. Los expertos dicen que los actos buenos producen virtudes y que los malos hábitos producen vicios. Si no se ha formado la afectividad que lleva al sexo a construir en el amor y desde el amor las relaciones con las demás personas, es posible que ese sexo ensucie a los demás. ¿Cuántas malas relaciones entre personas jóvenes ensucian el alma y destruyen el corazón? ¿De cuántas personas jóvenes se puede decir, con especial tristeza, que tienen el corazón podrido? ¿Cuántas personas jóvenes no llegan a saber amar, ni logran experimentar que están siendo amadas, porque equivocaron el sexo con amor y diagonal o el amor con... J'ai un peu négligé en fait notre relation quoi. Donc c'est vrai qu'elle était vraiment très amoureuse, elle a été tout de suite. Moi je l'étais aussi mais on est insouciant. Voilà. Et alors comment vous avez pris ce Pues bien, el buen uso del sexo produce la castidad y, con la castidad la pureza y con la pureza, el amor. Por el contrario, el sexo mal utilizado produce la impureza y, con ella muchos otros males porque es un mal vicio que afecta la vista, la memoria, la imaginación, la intención y, convierte el amor en egoísmo. ¿Es posible estar limpios? Así como el hombre aquel que cayó en el estercolero y, minutos después tomó un buen baño con agua y jabón y un poco de perfume y ropa limpia, del mismo modo la suciedad que produce un sexo mal empleado puede limpiarse. Pero, cuidado, no es solo reponer la limpieza con un baño, no es solo reponer la piel, con alguna pomada, no es solo cambiar de ropa. Los vicios producen vicio. Cuando se cae en una suciedad del alma, esa suciedad no es simple suciedad, esa suciedad surge de un rechazo a Dios, de un enojo, de una venganza, de alguna ira. Ante el pecado, posiblemente hay que cortar, extirpar, remover. Ante el pecado de impureza, posiblemente hay que corregir el rumbo del amor. La mayor suciedad que se sufre hoy con los pecados de pureza es confundir el sexo con el amor, es escuchar una chica embarazada que lo hice porque lo amo, peor aún cuando el chico cuenta de ella a sus amigos porque es una fácil. El pecado exige, siempre, el perdón de cada uno a sí mismo. Dios ya los ha perdonado y, sin embargo, espera el arrepentimiento que es manifestación del perdón propio. Dios exige que acudas al sacramento de la confesión, donde se perdona los pecados. Dios pide la humildad de reconocer las faltas para, con ello, producir la limpieza de la intención. No se ignora que el vicio produce vicio, esto es, que, en ciertos momentos del desarrollo, como ocurre a los adolescentes, las tentaciones son mayores, la imaginación está como loca, la memoria les trae miles de inspiraciones pasadas y, el cuerpo parece un tigre de Bengala. Si el chico ha caído, repite y amplía los modos. Si el chico sabe luchar, es posible que la lucha sea más fácil. Algunas veces depende de la buena formación, de una limpia afectividad, de un amor que busca en serio el amor, de un chico o una chica que lucha y que huye de las ocasiones.
Sí, es posible estar limpios. Es impresionante cómo Dios, con la confesión, perdona el pecado y da gracia, más gracias para luchar mejor en esa y otras caídas. Nunca nos dejará la ayuda de la gracia. ¿Qué pasa con la masturbación? Es típico que los chicos pregunten en la preceptoría, en la asesoría, en las charlas, en la confesión, etc., si es pecado la masturbación. Un día un chico preguntó, profesor, ¿por qué la masturbación es pecado? El profesor le respondió con una pregunta, ¿usted cree que uno se puede masturbar? Él no respondió la pregunta inicialmente. Sí, sí se puede masturbar. Sí, sí se puede hacer con el cuerpo lo que te dé la gana. Sí, el cuerpo es tuyo y, porque es tuyo, puedes hacer esto y lo otro. Los católicos responden, ante la masturbación, que es pecado, es que ellos tienen, en su educación, una especial finura del alma, es que los católicos saben que el alma para Dios debe ser un alma limpia, pura, sin errores. El profesor le respondió a aquel chico que, en relación a uno mismo, se puede hacer de todo, aunque no deba hacerse, aunque no conviene que se haga. De hecho, le pregunto, ¿se puede uno quitar la vida? ¿Puede uno suicidarse? Sí, claro que lo puedes hacer. Puedes masturbarte y puedes suicidarte, aunque son dos cosas muy distintas. Pero, ¿has visto a un chico gordo, que, aun siendo joven, no más de 12 años, no se puede mover de gordo? Todo empezó con un dulce. Todo empieza con un dulce, porque luego viene otro. Me gusta la finura de los católicos porque, cuando se abre una puerta, queda libre, completamente libre, la casa entera. Me gusta que una persona sin importar la edad tenga la finura del alma en relación al pecado, aunque sea, aparentemente, un pecado chico, más si es un pecado grande. Me gusta que un católico te enseñe que hay pecados que matan el cuerpo y que hay pecados que matan el alma. Mejor, que es preferible el alma, que el cuerpo. Pues bien, en el tema de la sexualidad, de la castidad, de la pureza, la masturbación es el dulce insignificante que se empezó a comer aquel chico gordo. La pornografía y la masturbación que se hace vicio por la pornografía, produce, que los chicos pierden la afectividad, pierden la sensibilidad, pierden el control de los impulsos y, entonces, necesitan más películas, más fotos, más cuentos, más de todo para excitarse, y, así, como el niño gordo, van perdiendo la capacidad de querer, de controlarse, de disfrutar lo pequeño, y se va engordando, y come a escondidas, peor aún, se inventa sus excusas, para comer. Ah, si solo se trata de una sola vez. De estos, hay dos tipos, solo dos tipos. Los que caen y ya nunca se levantan y, los que van cayendo y cayendo y cayendo, hasta exigir cada vez más y terminan, como idiotas, en una cárcel, porque no pudieron controlarse. Cuando abres la puerta dejas a la entrada, de todos, la casa entera. Lo mismo pasa con lo pequeño o con lo grande en el tema de la pureza. Se empieza probando el dulce y se termina siendo un goloso, que no puede parar. En efecto, el problema de la masturbación no es el hecho aislado sino la puerta que, con ella, se abre. De hecho, dura más el placer de un caramelo, que el posible placer de una masturbación. Con el dulce te engordas hemos dicho con la masturbación, además del vicio, igualmente se debilita la capacidad de controlar el cuerpo. Con la masturbación, es posible que, en un segundo, hayas abierto a los ladrones las puertas de una bóveda de un banco, de modo que se roben todos tus tesoros, tus ahorros, tus propiedades, tus cosas. Mientras el chocolate, con el que te engordas, te lleva a comer más caramelos, dulces o chocolates, la masturbación te lleva a la repetición a la compañía a la pornografía a la ausencia de control de la sexualidad, la falta de control de la sexualidad, a perder la castidad, el perder la castidad, a la pérdida de la pureza, la pérdida de la pureza, a las relaciones sexuales sin control. ¿Qué pasa, entonces, con la pornografía? Dicen los que saben que la pornografía puede catalogarse, en pleno siglo XXI, como el peor de los vicios que se puede tener, más aún, un vicio casi imposible de controlar, que, en su aceleramiento, posiblemente nos lleve a cometer actos que nos pueden llevar a lamentarnos toda la vida, entre otras razones porque son delitos, que nos pueden llevar a hacer daño a otras personas y, posiblemente, perder la libertad.
Cuando una persona se droga es que no es normal. Es posible que esté necesitando una fuente externa que le permita esa normalidad, sin darse cuenta que la droga, en vez de alcanzarle la normalidad, le va afectando, poco a poco, en todos los sentidos, en especial, en el control de sus impulsos. El problema de las drogas, siempre un problema, es cuando nos sacan de control, cuando nos impiden comportarnos como nosotros mismos, cuando casi nos hacen ajenos a nuestros propios actos, cuando terminamos haciendo cosas que no queremos, cuando lamentamos después lo que hemos hecho, casi sin saber, sin darnos cuenta. Ahí, en ese descontrol de los actos y en esa falta de sujeción de la conducta, se encuentra el problema de todo tipo de adicción. Sin embargo, mientras la droga nos mata, la sexualidad desenfrenada, por lo general, produce un daño hacia los demás, empezando inicialmente por los más cercanos, la familia, posteriormente al que se ponga por delante. Es que, en una sexualidad desquiciada no hay control de impulsos, capacidad de dominio, reacción proporcionada. En efecto, cuando decimos vicio se refiere a uno peor que la marihuana, la cocaína, la heroína, los barbitúricos, etc. Peor aún, un vicio que no se nota por fuera de principio, hasta que la situación revienta. Locos, descontrolados, degenerados. Palabras que han servido para tratar de interpretar la ausencia de control de su sexualidad. Claro, lo que pasa con la pornografía es que, al parecer, no pasa nada, hasta que pasa. La marihuana, la cocaína, la heroína, el mismo licor, el cigarro mismo nos va haciendo feos, nos cambia para mal, nos destroza hasta físicamente, se nota. Parece que la pornografía en la vida de muchos no se nota hasta que con la conducta se llega a notar. Es el chico fisgón, el que seduce inicialmente a sus propias hermanas, el que persigue a su propia madre, el que empieza a husmear a las vecinas, el que, en su pobre soledad, resulta un chico extraño en su escuela, en su colegio, en la misma universidad, el que, para sentir placer, necesita hacer, cada vez, más cosas raras, en su pobre soledad o con sus propios cómplices, hasta que, como un tsunami, la ola explota y arrastra todo lo que encuentra a su alrededor, causando serios daños. ¿Puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio? De poder puedes. Nadie te impide tenerlas. De hecho, nadie puede evitar que encuentres miles de razones interesantes, valiosas, reflexivas, inteligentes, etc., para justificar una relación sexual con tu novio, con tu novia. Hay muchos chicos limpios al salir de la adolescencia y al entrar a la juventud, dígase, al salir de la preparatoria y al entrar a la universidad. Algunas personas se jactan porque no son chicos o chicas limpias, que ya nadie es casto a esa edad. Les daría vergüenza saber que son más los chicos y las chicas que son castos. Pasa, sin embargo, que el ambiente adverso a la castidad y a la pureza rechaza sin querer o queriendo a muchos chicos y chicas castas. Entonces, en gente joven, se vale no contristar. Muchos chicos no discuten de estos temas y, por ende, los demás creen que, al no discutir, son tan poco castos como ellos. Es un problema de coherencia de vida. Si un chico recio, varón, con clara formación de la afectividad, de esos que saben amar, preguntara, ¿qué puedo hacer con los chicos que cuentan chistes pornográficos y que se jactan de las relaciones sexuales que supuestamente han tenido? Es posible responder esa pregunta de la siguiente forma: si te interesa sacarlo adelante, no lo dejes, aprovéchate, haz amistad con él, que pronto, con esa jactancia se quedará solo y aburrido y falso. En efecto, hay muchos chicos hoy que, siendo castos y siendo puros, no quieren contristar porque, al contristar, son severamente rechazados por los otros. Muchos chicos hoy hablan de lo que adolecen. Muchos chicos exageran sus cualidades sexuales. Muchos chicos que hablan de sexo procuran, con su conversación, ocultar sus complejos y limitaciones sexuales. Es una realidad que los varones admiran a los hombres castos, sinceros, leales, recios, dueños de sí mismos, porque son, además, varones con grandes proyectos profesionales y de familia. Es una realidad que las mujeres admiren a las chicas lindas, atractivas, estudiosas, de conversación inteligente, dueñas de sí mismas, con más atractivo intelectual que sexual. Pero, en esos ambientes hay una o uno entre miles y, por ende, es posible que estén solos. Entonces, como decía una chica adolescente, en esos casos, los chicos rajan de lo que no son, aunque los demás se dan cuenta, que no son lo que rajan y, que no les hace bien rajar de cosas que no son buenas.
Alguien dijo alguna vez que, si has tenido una relación sexual con tu novia y, luego, no te casas con ella, la entregas a otro marchita. Hemos utilizado la palabra limpio como si el sexo ensuciara. En aquel momento alguien reaccionó con mucho enojo, comillas es que el sexo marchita, el que se expresó se cayó y, por ende, nunca tuvimos la respuesta concreta. El sexo es medio para un fin. El sexo nunca es fin en sí mismo. Si se separa del fin, el sexo puede llegar a marchitar el amor. Sin embargo, no podemos hacer juicios sobre el comportamiento de los amigos para siempre. Gracias a Dios las personas cambian, muchas de ellas para bien, con la madurez, con el tiempo que les lleva a la toma de mejores decisiones. Sin embargo, sí es claro y sí es cierto y sí existen demasiadas respuestas que si tu hermana, tu exnovia, tu prima, tu amiga, tu profesora, etc., tuvo relaciones con el primer novio y luego con el segundo y, posiblemente con el tercero, te enoje lo que los 3 novios hablan de ellas en alguna reunión, peor te enoja si es verdad. Pero, desgraciadamente, las chicas también hablan entre ellas de las impotencias y fragilidades de sus novios con los cuales se han acostado. Hoy, no hay secretos, porque se ha perdido el pudor. Pero, cuando un chico o una chica entrega su intimidad y, con ella, su supuesto amor, su castidad, su pureza, etc., a un chico o a una chica, uno y otro se llevan consigo la intimidad del otro en perjuicio, casi siempre, de ambos. ¿Por qué te enojas? Las respuestas de que la hermana de tu amigo haya tenido relaciones sexuales con todos los novios y, peor, que aún no se haya casado con ninguno de ellos, pueden ser respuestas relativas. Pero, lo que preocupa es que esto demuestre que la hermana se pueda clasificar entre aquellas mujeres que juegan con los hombres, aquellas mujeres que solo tienen interés en los hombres por sexo, una mujer fácil, como dicen los chicos de hoy. La verdad, debe preocupar que una hermana esté en la conversación obscena de muchos o pocos hombres. ¿Qué se puede decir de una mujer casta? Qué difícil hablar mal de una chica casta. Todos los hombres quieren con ella y ella se mantiene ecuánime. Espera con el que y sí, no es fácil adivinar con quién quiere casarse ni si cada uno de los chicos valiosos puede ser el agasajado. Por lo general una mujer casta no busca como novio, como esposo, como amigo un chico poco casto, poco limpio, poco exigente en su vida personal. Es decir, pueden darse muchas razones. La razón más bonita, que supe de un amigo que hasta hoy siendo mayor es fiel a su esposa que le es igualmente fiel, fue que quiero quererte con mi castidad y quiero regalarte en el matrimonio mi castidad y, lo mismo quisiera de ti. En definitiva, quiero darte el corazón entero, indiviso, sin fisuras. Un chico llegó a hablar con su preceptor, en la escuela, porque sus amigos se burlaban de él porque aún era casto, teniendo 17 años. El preceptor le dijo, ¿te has dado cuenta que tú puedes ser, cuando lo quieras, igual que ellos, pero que ninguno de ellos puede ser, ya nunca, como tú? Con esa respuesta el chico no solo se quedó tranquilo, sino que, a la vez, probó que posiblemente era más hombre que todos sus amigos. Cuando culturalmente aprendamos a valorar la castidad será más fácil, para muchos chicos, vivirla. Entre los castos decía San José María Escrivá de Balaguer se cuentan los hombres más íntegros, por todos los aspectos. Y entre los lujuriosos dominan los tímidos, egoístas, falsarios y crueles, que son características de poca virilidad. Camino 127. ¿Conversar de sexo? Decía un chico de último año de preparatoria, ante una conversación de sus amigos sobre la castidad, me dan vergüenza ajena. Sí, muchas veces escuchar grupos de chicos y de chicas da vergüenza. Como decían los abuelos, hay que lavarles la boca con agua y jabón. Pero, no deja de ser interesante que muchos de estos chicos cuentan y dicen para no contristar. Es quizá uno de los temas más interesantes en este de la castidad. A las personas decentes les da pena llevar la contraria, les da miedo quedar mal, les preocupa que lo puedan señalar en mal plan si defiende su castidad o su pureza ante otros. Entonces, comete el error, que es más peligroso, de ceder. En efecto, tal vez él no cuente ni tenga ninguna experiencia de la cual contar. Los chicos tanto niñas como niños cometen el error de inventar una mentira sexual, contar alguna que le hayan contado, sin callar. Al final, no deja de ser la persona amena sobre un tema que, inicialmente le dio vergüenza y, posteriormente, para no ser sacada del grupo, terminó siendo su lugar ideal. Es que, como decía un autor, el tema de la pureza es más pegajoso que la pez. Cuando un muchacho se mete en el tema, escuchando risas,
carcajadas locas, y anécdotas reales o igualmente inventadas, hace grupo, y cree que ya tiene amigos. Caso contrario, es posible que los amigos inventen cuentos contra el chico casto y puro. ¿Cuántos chicos han tenido que llorar que, de sus amigos ha salido que es homosexual, que no le gustan las mujeres, que se dedica a los quehaceres de la casa, que es afeminado, que no tiene órgano viril, etc., solo porque no participa con los amigos de esos temas? ¿Cuántos? Sin embargo, ¿cómo hacerles ver que, si son castos y coherentes con esa castidad, serán más envidiados que si falsean una moral que no es cierta contando o escuchando de esas cosas? Cuando un chico se aparta del montón disfruta, tarde o temprano la amistad de chicos como él que, al igual, buscaban una reunión de temas más interesantes y cultos que los relacionados con el sexo. ¿Cómo llamar a un chico casto? Alguien dijo, alguna vez, de un chico casto que sabe mirar con ojos limpios. Un chico o una chica, que empezó a ver fotos, videos, pornografía, luego, no puede ver con ojos limpios a sus hermanas, sus profesoras o maestras, sus primas, sus amigas y, a su propia madre. Qué bonito mirar con ojos limpios. Nótese que no se trata de forzar la mirada, como cuando no vemos bien y, nos acercamos o forzamos la vista. No, cuando un chico se ha dejado llevar por la sexualidad y no puede controlarla, ve, con malos ojos, hasta lo bueno y lo oculto. Qué pena no poder mirar a las personas con ojos limpios. Qué pena no tener los ojos limpios para ver el amor, la belleza, la pureza, la castidad, el color, en definitiva, al sexo opuesto. Peor, aún, cuando se puede ver con castidad el propio sexo. Y es que, lo contrario a los ojos limpios son los ojos sucios, perversos, hipócritas, pendencieros, mentirosos, falsos, oscuros, que ven de un modo y piensan de otro, como seres hipócritas en los que no hay coherencia entre lo que hacen y lo que piensan, entre lo que son y lo que ocultan. Qué pena un joven con una vida gris. Qué pena que un chico o una chica no tengan capacidad de amar, porque el cuerpo solo les exige deseos y solo les pide sensaciones. Qué pena que hasta detrás de un beso casto hay una falta de rectitud de intención, una intención poco recta, una intención torcida. Es lo que nos pasaba con nuestra hermana, cuando referimos que al final de tener relaciones sexuales con todos los novios ya no tiene una mirada limpia para el amor y, peor aún, ya nadie de sus amigos la ve con ojos limpios, porque, entre otras razones, los amigos se cuentan, entre ellos, sus experiencias sexuales con su novia. En serio, una simple relación sexual durante el noviazgo se lleva en la conciencia muchos años después. Un día, en una reunión de exalumnos de la carrera universitaria llegó una chica. Todos los varones al verla, preciosa ella, empezaron las miradas y las habladurías. No se sabía si estaba o no casada. Era claro que se había divorciado de su primer matrimonio con el cual no había podido tener hijos. Pero, lo que sí fue cierto es que todos, aun cuando ya habían pasado más de 20 años, recordaron el día en que se acostaron con aquella chica, aquella novia, la famosa reina de las fiestas. Una noche que ella o él no olvidarán nunca, aunque no porque haya sido una noche valiosa. Hay cosas lindas de hoy que se recuerdan con mal sabor tiempo después, porque no se fue coherente a la hora de comportarse. Por el contrario, las cosas buenas y valiosas que has hecho con los amigos y con las amigas se recuerdan y se cuentan siempre, sin vergüenza. Anticonceptivos. Tal vez el tema de los anticonceptivos quepa en este libro, tal vez el libro puede publicarse sin ese tema. Hay muchos buenos libros escritos y, hay una propaganda salvaje para que la gente utilice condón, anticonceptivos, la píldora abortiva, etc. De hecho, hay dos temas complejos que nacen cuando las cosas se han hecho mal: el aborto, que es matar al niño que se ha concebido y que te llama y clama toda la vida, aunque no lo quieras, y el uso de anticonceptivos o el condón para usar de la esposa evitando tener hijos con ella. Se puede resumir, el párrafo anterior, en el sexo que por placer ha enterrado el amor. Lo dicen casi la mayoría de las madres que no han podido tener hijos y que, lloran por tenerlos. Qué pena haber tenido sexo evitándolos. Lo dicen las madres con hijos, qué bello es amar al que se ama sin reservas y, siempre, los hijos vinieron cuando vinieron y nos llenaron de alegría, siempre. El corazón calculador se parece mucho a casi todas las flores que hoy o mañana son hermosas y pasado, huelen mal y se han marchitado en todos y cada uno de sus pétalos. Una flor marchita, una planta marchita, un corazón marchito. Conclusión.
¿qué puedes hacer con este libro? Leerlo y prestarlo, leerlo y guardarlo, leerlo y tirarlo. Si quieres, no lo leas. Sí, puedes leer este libro y tirarlo. Sí, puedes leer este y muchos otros, con atención distraída, con intención torcida. Sí, puedes creer que la pureza es tema de señoritas, pero no de varones. Sí, puedes decir que tú eres mujer o varón, de esas y esos que ya han perdido la castidad. Si esto es cierto, no dejes de pedir ayuda. Hoy, mañana, dentro de un año, dentro de muchos años, no dejes de buscar haz caso en esto, a un amigo, claro, puro, casto, sincero, llano, que te escuche y te ayude, que te escuche y te aconseje, que te escuche y te haga cambiar. No se pueden vivir años sin pureza y sin castidad sin que se haya marchitado el corazón, sin que las aguas se hayan estancado, sin que te sientas lleno de miserias, sin que tengas miedo de que te pesquen, sin que pienses que ya no puedes y tienes miedo de no seguir pudiendo. En muchos casos, ante estos temas, varones y mujeres han aprendido a gritar viva la libertad. Sin embargo, sin un amor puro y casto es posible que hayan perdido la libertad o, por el contrario, que posiblemente nunca han sido libres. ¿Para qué tanta preocupación por la libertad de personas que claramente son esclavas de ellas mismas? ¿Para qué libertad si con la libertad se pierde la libertad que se presume? Muchas veces se escucha entre los jóvenes una respuesta falsa, yo soy así porque quiero ser feliz. Si algo se puede decir con seguridad casi absoluta es que todo lo que se diga sobre la felicidad que, a la vez, quita la libertad, no es bueno. En todo caso, lo único que tienes que saber, de boca de Dios, es aquella preciosa frase del Sermón de la Montaña, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Cuando se vive la castidad, podemos ver a Dios y a todos los demás, a tus amigas, a tus amigos, a tu novia, a tu novio, a tu esposa, a tu esposo con ojos limpios.